Padre, ¿tiene sentido creer en Dios hoy? Che, hoy más que nunca. Llévatelo. Ay, qué risa. Bienvenidos a nuestro podcast Buscando la Santidad. Estoy aquí con Padre Eric Bosques. Muy buena, Che. ¿Qué tal en esta tarde? Contento, ¿no? Estrenando mesa. No, mesa Estamos nueva. felices porque, mira, la cosa empieza a coger forma. Tenemos nuestros vasitos de agua. Es importante hidratarse, Che. Es importante. Estamos subiendo la producción cada vez más. Muchas gracias a Félix y Samar de nuestra parroquia, la parroquia El Salvador, que nos ayudaron con la mesa. Y nada, Padre, ¿cómo te sientes? Tenemos noticias. Sí, efectivamente. Acabamos de recibir unas noticias importantes al inicio de este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que es importante eso, el Sagrado Corazón de nuestro Señor, que toda nuestra confianza esté en Él. Y sí, recibimos unas noticias. De hecho, yo he recibido muchas noticias. No sé de qué me estás hablando, pero ¿a qué te refieres, Che? Claro, de Concreta. que ha sido nombrado párroco de la parroquia San Sebastián, Pues del sí, Pepino. efectivamente. Este 4 de junio nos enteramos de que en nuestra diócesis, pues, nuestro obispo Ángel Luis dispuso una serie de cambios y nada, y los acogemos con mucha alegría, con fe y seguimos adelante intentando evangelizar allí donde el Señor nos mande. Muy bien, muy bien. Y sí, con eso van a surgir proyectos nuevos, cosas nuevas. Vas a tener más trabajo, ya no vas a estar... Por lo pronto estoy viviendo el día a día, ahora disfrutando de mi parroquia, El Salvador, porque la verdad que estoy súper a gusto en esta parroquia. A lo largo de estos 2 años he estado muy contento. Y ya luego veremos, porque el cambio se hace efectivo el 31 de agosto, así que nos queda todavía un mes y algo más, ya casi 2 meses, sí, 2 meses realmente nos quedan. Y entonces pues seguimos y cuando llegue su momento pues veremos allí en la parroquia. La ventaja es que ya yo conozco el pueblo de San Sebastián bastante. Yo estuve allí recién ordenado sacerdote de vicario con Ángel Luis, nuestro obispo. Y por eso pues conozco a las personas, conozco dónde están las capillas, me siento especialmente querido, estoy muy contento de ir allí, ¿no? Es una sensación también un poco ambivalente porque pues ciertamente también uno siente un poquito de tristeza al tener que dejar una parroquia donde uno ha conocido gente y ha vivido la fe. Pero pues a la vez esperanza y alegría, las dos cosas. Así que estamos especialmente motivados. Y en este mes de junio, pues, anunciaron muchos cambios en Efectivamente. toda la diócesis. Y Sí, pues fíjate, con los años me he dado cuenta de que estas cosas tienen que suceder y pienso que también para bien espiritual, sí, sí, sí. porque la presencia de un sacerdote en una parroquia, como fue mi experiencia contigo particularmente, me ayudó mucho en la etapa de mi vida en la que yo estoy, en mi dirección espiritual, de la misma forma que te va a suceder cuando regreses a San Sebastián y va a pasar en todas las parroquias que hay cambios. Sí, efectivamente, Dios tiene un plan, Él provee y hay momentos en la vida donde pues el Señor nos ofrece de instrumentos, de personas que pueden ayudarnos en nuestro caminar. Y vivirlo con fe, ¿no? Yo lo que puedo decir a cada parroquia que va a recibir algún nuevo sacerdote o va a despedir a algún sacerdote al que le tiene especial cariño, pues que actualicen la fe, que den gracias a Dios por todos los sacerdotes, que recen por nosotros, que recen por nuestro obispo Ángel Luis también, que tiene que tomar estas decisiones. Yo estoy especialmente agradecido con él porque pues la parroquia de San Sebastián, él la quiere y la ama muchísimo. Él estuvo allí antes de ser ordenado obispo y para mí pues es un regalo poder estar allí y lo considero un privilegio. Así que yo le agradezco y que recemos los unos por los otros y que lo podamos vivir cristianamente, Amén, siempre así es. buscando la unidad, la paz, la fraternidad y pues esa yo creo que es el plan. Amén, así es. Y te va a ir súper bien en la nueva parroquia y vas a tener más Sí. trabajo, lo único. Sí, bueno, probablemente es una parroquia más grande en cuanto a población, en cuanto a cantidad de capillas, entonces seguro que quizás haya un poco de trabajo adicional, pero con mucha alegría, o sea, la cruz, el trabajo de cada día, el cansancio ofrecido, eso es santificante, así que vamos para Bien, allá con bien. mucho ánimo. Y así, eso es algo normal en la vida de los católicos. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso.
¿Tiene sentido creer en Dios hoy? Sí. Yo te digo que más que nunca, che. Yo te diría que hoy tiene mucho sentido creer, de Es verdad. cuando más lo necesitamos. Efectivamente. Vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿En qué creemos realmente los católicos? ¿Verdad? Y podemos ir por partes. Sí. Podemos empezar, ¿verdad? Por el principio del credo. Sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a ir digiriendo eso. Sí, pues efectivamente los católicos tenemos el privilegio, o sea, es un regalo que nos ha hecho la Iglesia iluminada por el Espíritu, de tener una profesión de fe, un símbolo, un resumen de la fe que podemos rezar todos y que de hecho todos los domingos rezamos, y me refiero al credo, y en él se contiene toda la enseñanza fundamental de la Iglesia, que es una fe fundamentalmente trinitaria. Creemos en el único Dios, creador del cielo y de la tierra, merecedor de toda alabanza, de toda gloria, un Dios que se ha revelado en la persona de Jesús como un ser trinitario, o sea, aunque es un único Dios, no es un ser solitario, sino que es una familia. Y en el credo vemos pues cómo la Iglesia a lo largo de los siglos fue desarrollando y explicitando esa fe. Entonces, creo que, como habíamos hablado, ¿no?, en estos podcasts podemos dedicarnos un poco a hablar de nuestra fe. Yo creo que es lo más importante, y cómo nuestra fe ilumina nuestra actualidad, no solo actual, sino especialmente en la actualidad de los jóvenes. Sí. Porque pensamos en la juventud de hoy, que seguro que te has enterado, pero todos los medios han hablado de ello, ¿no? Que ha habido como un resurgir, especialmente en la juventud, Sí. y que en contra de toda esperanza, porque parece que es una época donde debería pasar lo contrario, sin embargo, como que empieza a surgir un nuevo movimiento, Sí, estamos un viendo, deseo grande de vivir la fe. Estamos viendo que los jóvenes estamos regresando a la tradición. Uh-huh. Por ejemplo, vi una noticia hace poco que en España hubo 14,000 bautizos Sí, una cosa. en Pentecostés. Sí, es una cosa asombrosa, no solo en España. ¿En Pentecostés o en Pascua? En Pascua, sí, en Pascua. Igualmente en Francia y en muchos otros países las En estadísticas... Francia fue donde hubo 2,000 bautizos, que había un récord, como que creo que eso fue una parroquia. Se han disparado los bautismos, y eso yo creo que debe llevarnos a glorificar a Dios, porque es obra suya. Sí. Si uno se fija en el ambiente, parece que todo va en contra de que suceda esto. Pero es así, siempre cuando en los momentos difíciles los cristianos se crecen, podríamos decir de alguna manera, ¿no? El Espíritu de Dios comienza a actuar con una fuerza especial, y nosotros nos alegramos y damos gracias. Sí. Otra noticia fue en Nueva York. Hay una misa, no recuerdo la parroquia. No es St. Patrick, pero hay una parroquia en Nueva York que se está llenando al punto de que hay filas afuera esperando para entrar, filas de jóvenes. Eso es lo que va a pasar allí en San Sebastián. Ahora, en toda nuestra Dios, en todas las parroquias, eso ya mismito es lo que viene. Eso es lo que viene con este podcast. Sí. Sí. Pero estamos viendo este resurgir de nuevo en los jóvenes. Lo que nos podemos hacer una pregunta, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que creer que la fe es la fe es lo contrario de la fe y la razón están contrapuestas, ¿verdad? Sí, pero ¿qué significa creer en ese sentido? Bueno, creer sobre todo significa confiar en alguien. Tiene como que esa actitud de fondo, la confianza en alguien que nos ha hablado y se ha revelado, que es Dios. Y también creer supone adherirnos a unos contenidos. Nosotros tenemos los contenidos de la fe, que son una serie de verdades, y nosotros las aceptamos en nuestro corazón y nuestra mente. Y esa aceptación pues conlleva confianza, fiarse, docilidad a las mociones del Espíritu. Y ciertamente, como dice, ese es un debate que se ha prolongado a lo largo de toda la historia, ¿no? Cómo compaginar la fe y la razón. Porque si Dios me dio la razón, me hizo racional, y también me da el don de la fe, que es una virtud infusa, sobrenatural, significa que no pueden contraponerse, sino que de alguna manera deben conjugarse. San Juan Pablo II decía en una de sus encíclicas, que lleva por nombre Fides et Ratio, que significa fe y razón, decía que la fe y la razón se parecen a dos alas de un pájaro, que cuando están sincronizadas y vuelan al unísono, te conducen a la verdad plena.
En la medida en que falla una de esas dos alas, si falla la razón, pues caeríamos en el fideísmo, o sea, la sola fe. Y obviamos todo lo que la ciencia puede aportar, todos los datos pues, que el desarrollo de la humanidad te puede ofrecer. Pero si por otra parte falla la fe, nos caemos en el racionalismo, ¿no? Entonces ya no creemos en nada que no veamos y somos un poquito como con esa mentalidad del apóstol Tomás, no, si no lo veo, no lo creo. Sí. Pero la iglesia lo que nos dice es, mira, y aquí voy a citar a un filósofo importante, de apellido Chesterton, un filósofo británico. Dice, la iglesia lo que nos pide cuando entramos en ella no es que nos quitemos la cabeza, sino que nos quitemos el sombrero. Exacto. Sí, nos quitamos el sombrero. Sí. Estoy parafraseando algo así, pero lo que quiere decir es, mira, en la iglesia reverencia ante el misterio, ante aquellas cosas que no entendemos y por eso pues quítate el sombrero. Pero la cabeza no te la quites. O sea, piensa, razona tu fe. Yo creo que eso es especialmente importante. Y también, yo conozco gente que quizás vive medio obsesionada con entender a Dios. Sí. Y es que Dios, si tu Dios te cabe en la cabeza, pues o sea, no es el Dios que nosotros conocemos, ¿entiendes? Sí. Pues Dios no te puede caber en la cabeza. Pues sí, no sé si sabes, pero hay una anécdota de San Agustín Ajá. que cuenta que él en una ocasión estaba caminando por la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad y dándole vueltas, intentando comprenderlo y tal. Y vio a un pequeño niño que estaba haciendo un hueco en la arena y con un vaso echaba agua del mar en ese hueco. Y entonces se le acerca a San Agustín y le pregunta, oye, mira, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy intentando meter el mar en este hueco. Y San Agustín le dice, niño, eso es imposible. Y el niño le mira y le dice, bueno, pues más imposible aún es que intentes meter a Dios en tu cabeza. Y es así, o sea, la razón tiene unos límites. Nosotros, pues ciertamente podemos razonar y llegar a ciertas conclusiones, pero somos limitados. Ahí es donde viene la fe, la revelación de Dios, a darnos pues un conocimiento superior, podríamos decir, que no es irracional, que es perfectamente compatible con la razón, digamos, es razonable, pero ciertamente en algunos aspectos es suprarracional en cuanto que nos supera y no podemos alcanzarlo por nuestro propio esfuerzo, sino que pues hemos tenido que esperar el Mesías, a Jesús, que venga a revelarnos cómo es Dios por dentro, ¿no? Sí, Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también si nos obsesionamos con querer entender todo el misterio, pues no vamos a poder vivir el misterio. O sea, si tratamos de entender todo, tratar de meter a Dios en nuestra cabeza, pues no vamos a poder disfrutar de Dios, de la relación con Dios, disfrutar de todo lo que Dios nos da. Efectivamente. Y yo creo que eso es lo más importante. Eso me acuerda el domingo pasado de la homilía, precisamente en medio de tu homilía, me fui a un viaje pensando. La gente habla de Dios, el pensamiento de Dios. Dice, pero nosotros somos los que tenemos pensamiento porque nosotros pensamos con el cerebro y Dios creó el cerebro. Eso es. Así que Dios tiene más que pensamiento porque Dios no tiene cerebro. Efectivamente, sí. ¿Entiendes? Lo que Dios trasciende el pensamiento. Pero yo te escucho profundo, a la verdad que tú, sí, no, ciertamente Dios no tiene cerebro y su forma de pensar, podríamos decir, pues es distinta a la nuestra, porque realmente no piensa, porque Dios tiene todo ya como visto, ¿no? El principio y el fin de la película, y en Dios no hay como un proceso de silogismo donde se ponen pues una serie de premisas y se llega a una conclusión, sino que es como nosotros razonamos y pensamos. Dios piensa todo de golpe y lo sabe todo de golpe y no se lleva sorpresas. O sea, lo de él ya, o sea, como que es Dios. Entonces, esa misma cuestión, ¿no? Cómo pensar a Dios para nosotros nos resulta especialmente misterioso porque sencillamente no tenemos la experiencia de ser Dios. Dios trasciende nuestra razón. Sí. Dios trasciende el tiempo. Porque el tiempo es una criatura. Efectivamente. Entonces, que básicamente nuestra relación con Dios es Dios hablando nuestro idioma para que lo entendamos. Sí, esa es la maravilla de la revelación. El hecho de que Dios se haya encarnado, se haya hecho hombre en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, es maravilloso porque nos ha querido hablar en nuestro propio lenguaje. Y esas son las Sagradas Escrituras. Dios hablándonos en nuestro propio idioma. Y ahora tenemos la ventaja de que las Sagradas Escrituras podemos acceder a ellas en cualquier idioma.
Entonces es algo pues especialmente bonito que Dios haya querido comunicarse abajándose a nuestros límites espaciotemporales. Y claro, esa es la prueba de su amor. O sea, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, la encarnación, pudiendo quedarse tranquilamente. Y se complicó. La verdad es que Dios se complica, ¿eh? Qué complicación venir aquí al mundo. O sea, estando Él en toda su eternidad, en toda su gloria, y sin embargo pasa como uno de tantos, y encima elige lo peor de lo peor, nacer en un pesebre, todo sucio, vivir allí en Nazaret, en una familia pobre, San José de carpintero, que tiene todo lo de honorífico ser carpintero, pero es una familia, pues eso, de pocos recursos. Y luego pues ya terminar como terminó, en una cruz sin absolutamente nada, aunque ciertamente sabemos que resucitó. Pero se complica y eso no se explica sino por un amor grande, ¿no? Un amor Sí. grande. Volviendo a lo que estábamos hablando de Dios, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo de Dios trasciende el tiempo y nuestros pensamientos, Sí, porque Él lo conoce todo. sí, Hay veces que hay gente que argumenta, entonces dice, no, porque entonces nosotros no tenemos libre albedrío, porque sí. Dios lo conoce todo. Ujú, Incluso mi pecado, sí. Dios sabía que yo iba a cometerlo. Sí, 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 sí. ¿Qué podemos responderle a alguien que nos dice, no, pero nosotros no tenemos libre albedrío porque si Dios sabe todo, entonces, Esa es una de las cosas que más ha dado que hablar y más complejas en la teología, en la filosofía, si realmente somos libres o no, si estamos determinados o si tenemos posibilidad de tomar decisiones por nuestra cuenta. Yo creo que la experiencia subjetiva de cada cual es bastante sugerente, pero pues ciertamente cuando se entran en diálogos filosóficos la cosa se complica mucho. Yo simplemente diría que el plan de Dios es uno, es perfecto, no cambia, y ese plan incluye nuestra libertad y todas las libertades. Que Dios conozca lo que yo voy a hacer no significa que corte mi posibilidad de hacer lo que hago. Y ese plan, como es el plan de Dios y es perfecto, pues evidentemente, aquí volvemos otra vez con la categoría del misterio y de la trascendencia, pues supera nuestros caminos, porque los caminos de Dios son diferentes. Y, y sin embargo, eso pues no significa que poco a poco vayamos entendiendo precisamente el plan de Dios. Hay veces que en nuestra vida suceden cosas y en el momento pues nos desconcertamos, pero cuando pasa un periodo de tiempo tenemos como que más perspectiva y vemos que Dios también nos cuida y nos protege en esa ejecución de ese plan en este mundo. Entonces yo creo que Dios nos creó con voluntad y con libre albedrío y que esa voluntad y ese libre albedrío están contemplados por Él. A Él no se le escapa nada. Es como cuando pasa alguna desgracia, porque aquí entramos también en el tema de la permisión del mal en el mundo, ¿no? sí. Cuando pasa alguna desgracia, uno dice, bueno, Dios, ¿dónde está? No sé cuánto. Parece que se le escapó de las manos. La historia se le escapó de las manos a Porque Dios Dios. permite que pase esto, porque Dios permite que haya hambre en el mundo, que los niños Efectivamente, sufran. todo ese tipo de cosas que ciertamente no es que tengamos aquí una respuesta exhaustiva, porque de hecho no la hay, y sobre todo para ciertas permisiones especialmente dolorosas cuando el inocente sufre una injusticia, una humillación, etcétera. Pero todas esas cosas misteriosamente están incluidas en el plan de Dios y no es que a Dios se le escapen de las manos, sino que sencillamente las permite porque dentro de esa circunstancia puede sacar beneficios mayores. Y esas son palabras de San Agustín. Dios no permitiría males a no ser que de ellos o en esas circunstancias pueda sacar cosas que son superiores y mejores. Sí. Por ejemplo, para que alguien pueda vivir la justicia, para que haya esa virtud, que es algo bueno, pues tienen que darse injusticias. Para que alguien pueda ser fuerte, tener la virtud de la fortaleza, pues tiene que venir la prueba. Entonces Dios permite la prueba para que tú puedas crecer en la virtud de la fortaleza. ¿Ves? Entonces, permitiendo ciertas cosas, pues surgen beneficios superiores. Llevándolo a la experiencia personal y más Ujú. a la experiencia de los jóvenes, Ujú. hay muchas cosas malas, Ujú. ¿verdad? Que llevan a la conversión. Sí. En mi caso, a mí me hace, ya yo practicaba mi fe, pero a mí la enfermedad me acercó más a Dios, Ujú. ¿verdad? Efectivamente.
Y siempre que yo voy, ¿verdad? Por ejemplo, nos reunimos así, llega un joven nuevo, una chica nueva. Yo pienso, ¿se le murió un familiar o se dejó o pasó algo? Sí, 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 ¿Entiendes? no. Porque es que eso es los momentos clave en los que uno se acerca a Dios. La enfermedad, fallece un familiar, una madre, un padre, un abuelo, una abuela. Sí, Las rupturas amorosas son tremendas para la conversión. sí, sí, sí. Cuando tú ves, yo veo un joven, una joven sola, el grupo llegó, es nueva. Eso es, que se dejó o tuvo una enfermedad o pasó algo. Sí, sí. Y eso son cosas muy buenas. Pues, y Dios los permite para la conversión, para que nos acerquemos más a Él. Porque en mi experiencia personal, luego de, no quiero decir mi enfermedad, porque luego del sustito que pasé en el hospital, yo me acerqué más a Dios. Yo recuerdo que cuando a mí me dio la miocarditis, que es el catarrito de las enfermedades cardíacas, la primera vez que a ti te dicen, mira, o sea, la primera vez cuando te hacen los exámenes de sangre, salen las troponinas elevadas, sabemos eso. Se confunde con un infarto, los síntomas y los laboratorios. Sí. Así que lo primero que ellos me dijeron a mí, esto es un infarto, y yo me estoy muriendo, ¿entiendes? Sí. Y eso vino con un susto de más de 24 horas pensando, yo me morí. Sí, yo creo que te dieron la unción de enfermos como 3 sacerdotes diferentes, Sí, ¿verdad? sí, yo estaba que si me moría llegaba directo. Sí. Yo no pasaba ni por San Pedro. No, olvídate, ibas por ahí expreso. Sí, pero eso recuerdo que después de esa experiencia yo me acerqué más a Dios y hay gente que pensaría que es por miedo. Que yo dije, me voy a morir. No, Sí. hey, chacho, si mañana me muero, tengo que estar listo. Sí. Yo al contrario, yo recuerdo, yo creo que yo no he sentido la paz y gozo que yo sentí primero cuando me dijeron, está todo bien contigo. Sí. Pero cuando yo salí de esa situación, yo recuerdo estar como que acostado en la cama del hospital y yo dije, diache, como que yo, Señor, yo estoy vivo, yo gracias, como que gracias por... Yo empecé a dar gracias y dije como que yo quiero dedicarme más a servirte, Señor, a cantarte. Sí. Ahí fue que nació más mi idea de cogerme más en serio mi proyecto musical, porque y no venía del miedo, no venía del amor. Yo dije, Señor, Del agradecimiento, ¿no? de darte gracias, Señor. Sí. Y yo sé que Dios permite el sufrimiento, ¿verdad? Por la experiencia propia. Sé que Dios permite el sufrimiento para que nos acerquemos más a Él. Sí, y esa es la experiencia de muchos jóvenes. Así que si hay algún joven que está viviendo algún sufrimiento y quizás está cuestionándoselo a Dios, diciendo, Señor, ¿por qué, ¿sabes? ¿Por qué me pasa esto? Uno, cuando pasa el tiempo, no mira hacia atrás y dice, Señor, yo no tenía que estar allí. O Señor, eso no era para mí. Definitivamente, yo como sacerdote sí que lo veo con mucha frecuencia. Y sobre todo, pues el tema de la enfermedad en el hospital. A mí que me toca ir de capellán a centro médico y estuve también en el Hospital de la Concepción. Pues a veces el sufrimiento y el dolor terminan llevándote a Dios. Ojalá y lleguemos principalmente y en primer lugar por el amor que le tenemos y por el agradecimiento. Pero a veces el sufrimiento puede ser una ocasión para caer en la cuenta, mira, solo no puedo. Necesito de alguien que me ayude y que podamos encontrar en Dios pues ese refugio, esa fortaleza. Así que todo obra para bien de los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Madre mía, así es que este tipo. Impresionante, impresionante. Pero hablando de eso por cierto, me sé eso de Romanos 8:28 por una canción de Son by Four que ellos dicen Romanos pues mira, la música es evangelizadora. Sí. Muy bien. Hablando, ¿verdad? Ya estamos hablando de que sabemos que Dios es todopoderoso. Sí. Y ya sabes por dónde voy. Dios es todopoderoso, sí que permite el sufrimiento. Efectivamente. Pero, por ejemplo, esta es una pregunta que hablamos ayer. Sí.
Dios es todopoderoso. Entonces, Él puede hacer un círculo cuadrado. No puede hacerlo. No puede hacer hacerlo. así. No, no. Aquí lo interesante es que Dios siendo todopoderoso, o sea, lo puede hacer todo. Sin embargo, cuando creó, que creó de la nada, dice el catecismo ex nihilo. Antes de la creación, Dios existía, porque Dios es eterno. Pero la creación y esta dimensión espacio-temporal no existía, no había nada. Esto es imposible de conceptualizarlo porque la nada es nada. O sea, cuando piensas algo en relación a la nada, pues significa que no es la nada, ¿no? Entonces, este Dios ha creado con una serie de leyes, estructuras y dinamismos, y una vez crea, se somete a esas leyes y no las puede romper. En este sentido, Esas leyes sería con relación a contradictorio nosotros. con relación a nosotros. Con O sea, relación a la creación como tal, porque, eso pues, es. porque Dios en sí mismo pues no tiene esas leyes. Él no tiene límites, no, porque él estaría en otra dimensión, podríamos decir, Exacto. que es la dimensión de la eternidad. Entonces, él una vez diseñó el universo, pues no se contradice. Y un cuadrado y un círculo son esencialmente distintos y no se puede conjugar porque cambiaría la esencia de la figura, ¿no? Lo que también es interesante en relación a esto de las dimensiones, ¿no? Lo creado y tal, la ciencia actualmente pues nos ha ido ayudando a comprender cómo funciona el universo, ¿no? Y todo apunta a que el espacio, el tiempo y la materia tienen un momento concreto en particular en el que comenzaron a existir, ¿no? Hemos escuchado muchas veces la teoría típica del Big Bang y cómo, pues, en determinadas condiciones comenzó todo y la inflación y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la física, la ciencia moderna ha ido viendo que estas categorías, o sea, estos elementos son limitados, el espacio, el tiempo y la materia. De tal manera que como comenzaron a existir, la causa que les dio su comienzo no puede ser ni material, ni espacial, ni temporal. O sea, es un ser inmaterial, interporal, eterno, y ¿cuál es otra categoría? Bueno, que no tiene tiempo ni es abarcable, ¿no? Ni en el espacio. Y eso es lo que por definición es Dios. O sea, Sí. eso es Dios por definición. Entonces, la misma ciencia, aunque ciertamente no puede probar la existencia de Dios, porque la ciencia positiva me refiero, porque no puedes palparle, o sea, está fuera de este sistema y la ciencia de por sí, pues se encarga de replicar una serie de acontecimientos materiales y en la medida en que lo replica lo comprueba. Pero a Dios no le puedes palpar porque es inmaterial, es un ser espiritual. Pero sin embargo, estudiando la creación, vemos como apuntes hacia ese creador, porque es la mejor manera de explicar que todo un universo tan perfecto, tan bello, tan bondadoso, funcione de la forma en que funciona. Y pues eso es así, o sea, este es el argumento cosmológico, ¿no? Y que también se conoce como el argumento del ajuste fino. No sé si alguna vez has escuchado eso, pero Eso está profundo. hay una serie de parámetros en todo el universo que apuntan a Dios, que apuntan a que este universo ha sido creado con inteligencia. Por ejemplo, la distancia del Sol respecto de la Tierra, ¿no? La distancia de Júpiter respecto del planeta Sí, Tierra. que si estuviera un poquito más cerca... Eso es, el Sol está más cerca, nos quemamos. Está más lejos, se congela la Tierra. Sí. Júpiter está más lejos o más cerca, afecta todo el campo gravitacional del planeta y no existe la vida tal y como la conocemos. El eje de la Tierra, digamos los grados en que está reclinada, tal. Todo eso, hay una serie de valores que están ajustados finamente para que se dé la vida tal y como la conocemos. Entonces, cualquier cosa que hubiese pasado en ese desarrollo evolutivo no se hubiese dado la vida como ahora. Entonces todo apunta a que ha sido un caos determinado, ¿no? Ese primer Big Bang estaba pensado y todo se fue desarrollando según el plan de Dios y su providencia. Pensando que Dios no contradice sus propias leyes, ¿verdad? Ujú. Podría contraargumentar que sí se contradice de vez en Ay, cuando. no me digas eso, que tú eres mi feligrés, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede Él contradecir? se contradice. Perdón, dame un segundo. Él puede contradecirse. Ajá. Por ejemplo, los milagros eucarísticos. Hay Ok. milagros en los Sí. que él contradice Eh, la eh, ciencia. pues En fíjate. cierto sentido, porque contradice algunos
algunos elementos, pero no todos. Por ejemplo, los milagros eucarísticos. Sí. Me sorprende tu apunte, porque ciertamente el milagro se trata, por definición, de una suspensión de ciertas leyes físicas. No es que Dios se contradiga, sino que suspende determinadas leyes o las maneja o modifica en un sentido concreto, ¿no? Por ejemplo, se habla de los santos que algunos han tenido el don de la levitación. Y eso significa que pues, de repente se elevan del suelo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? Que Dios suspende la ley de la gravedad. Y entonces el santo flota. En el caso del milagro eucarístico, Dios, la Eucaristía, que ya de por sí es un milagro sacramental, podríamos decir, pero propiamente el milagro eucarístico significa que esa carne espiritual de Cristo que creemos que está en el sacramento del altar, se convierte en carne en el sentido cafarnaítico, según como Jesús lo explicó en Juan 6, en una carne semejante a esta, que incluso hay montones de milagros estudiados ahora con la ciencia moderna que conviene verificar y ver. Y entonces Dios como que trastoca ese sacramento y queda convertido en verdadera carne y en verdadera sangre humana. Pero no es que Dios contradiga las leyes, sino que conociendo las leyes las modifica o las suspende, pero juega con esas leyes. Exacto. Sí. Bueno, pero podría decirse que él contradice su ley en cierto sentido, ¿no? No, che, no se contradice. No. Pero entendiste mi línea de pensamiento, por ejemplo. Sí, no, te entiendo perfectamente. Y de hecho... Un cuerpo incorruptible. Eso es. La ley de la corrupción ahí cesa en ese cuerpo. Dios está sosteniendo ese cuerpo en su materialidad. Lo mismo cuando sucede la curación, por ejemplo, de un tumor no es que sencillamente desaparezca, sino que hay una serie de elementos químicos y físicos que se van integrando en el físico de esa persona. O sea, estamos hablando de los milagros, que ciertamente tampoco yo soy especialista en eso, pero lo que sí sucede es que Dios no se contradice, pero sí tiene poder para modificar las propias leyes que Él ha creado y si se puede hablar así, pues jugar con ellas de alguna forma, ¿no? De una forma que nosotros no podemos hacerlo, pero si tuviésemos en algunos casos concretos, pues una técnica científica adecuada, sí que se podrían producir como aparentemente milagros, ¿no? Porque sí que trastocaríamos las leyes. De hecho, en la medicina, hace décadas atrás, las cosas que se hacen ahora, pues parecerían milagros, porque ciertamente son intervenciones en la materia especialmente sofisticadas, ¿no? Pero el milagro en sí y por definición es que Dios interviene, es Él el que interviene, no la persona humana, sino Él interviene y no hay una explicación científica para esa intervención. Bien. Ya hemos hablado de Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahí sigue el credo. Me gustaría que vayamos a creo que la dimensión más importante. Sí. Dios Padre. Dios Padre. Empezamos, es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? Dios es Padre porque Dios comunica vida, Dios da vida, es el creador. Y en ese sentido, en cuanto a creador, todo lo que existe es hijo de Dios. Podríamos hablar de las piedras como hijos de Dios, como hijas de Dios. Pero más allá de ese nivel físico de filiación, hay un sentido fuerte de la filiación y es cuando el Señor nos comunica la misma vida del Hijo de Dios, del Hijo eterno, que eso lo recibimos por el bautismo. Y cuando recibimos el bautismo, entonces somos en propiedad hijos de Dios en ese orden sobrenatural, que es el orden de la gracia, que supera nuestros méritos y que supone pues un ser elevados a la misma dignidad de Jesús, ¿no? Entonces, que Dios sea Padre es una revelación que Él mismo ha hecho. Jesús cuando trataba con Dios decía Abba en hebreo, que significa papaíto o papito. Sí, es la forma entrañable en la que un niño hebreo ya trataba con su padre. Por eso resultaba escandaloso para algunos judíos que escuchaban a Jesús refiriéndose a Dios así. Pero el caso es que Jesús reveló que Dios es Padre, nos enseñó a rezar con el Padre nuestro, o sea, es nuestro Padre también.
Y eso para nosotros es una buena noticia. O sea, Dios no es un dictador, una persona que está como que intentando coartar nuestra libertad. Al contrario, como buen padre, quiere que seamos felices. Procura concedernos los medios para que efectivamente podamos gozar aquí en la tierra de todas las cosas que nos concede. Y que Dios sea padre en la fe católica también significa que siempre ha sido padre y nunca ha dejado de hacerlo. Y esto es algo que quizás nos puede explotar la cabeza porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? En algún momento habrá tenido un hijo, sí, desde toda la eternidad. O sea, Jesús es el Hijo eterno. Y en el seno de la Trinidad siempre ha habido pues esa comunicación de vida. El Padre engendra al Hijo, le comunica su vida y el Hijo recibe la vida del Padre y como consecuencia de ese flujo de vida, el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Em, y bien, Che, pues eso hay un poquito sobre Dios Padre. ¿Qué más podemos decir del Padre? Quizá nuestra relación Sí, con el Padre, sí, ¿verdad? nuestra relación con el Padre, porque aquí podemos ir a la parte más, también llevarlo un poquito más a la práctica, Ujú, a la práctica de los jóvenes, que hay gente que habla, que busca a un Dios que no los reprenda, ujú. pero ¿sabes? Que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como el meme. Sí, sí. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero Dios es nuestro Padre y nos reprende porque quiere lo mejor para nosotros. Sí, aquí entramos también en la psicología humana, ¿verdad? Porque fíjate, nosotros cuando decimos padre, lo que nos llega a la mente inmediatamente es nuestro propio padre biológico, ¿no? Y resulta que en este mundo no hay ningún padre perfecto. Todos los padres tienen sus virtudes y tienen también pues sus defectos. Entonces puede suceder que en la vida de las personas se generen pues, ciertos traumas porque han tenido experiencias difíciles con su padre, ¿no? Y luego eso también dificulta la relación con Dios porque ya partes de esa condición, ¿no? Sí. Si mi padre en la tierra pues me trata de esta manera, pues yo me imagino que el Dios que se revela como padre debe ser un Dios así que puede imponer, que puede coartar la libertad o lo que sea, ¿no? Y ciertamente yo creo que no hay que tener miedo en decir que Dios corrige, y eso sería lo lógico. Todo buen padre, si ve que su hijo va por un camino equivocado, pues tendrá que llamarle la atención, ¿no? A veces la pedagogía divina, pues, es compleja, misteriosa, em, y en todo caso, pues habría que decir que Dios es un padre bueno, que quiere nuestra felicidad, que de hecho procura que nosotros podamos ser felices y santos. Y sobre la religión a la carta de la que hablas, ¿no? A veces Sí. eso sucede, cada uno elige, ¿no? Lo que me conviene, según su propia No, porque subjetividad, yo su voy a historia. la iglesia de vez en cuando. Sí, sí, sí. O yo soy bueno, no tengo que ir a la iglesia. Sí, o la típica contraposición entre creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Pues Dios ha querido ofrecernos mediaciones. Y la iglesia es la gran mediación que Dios ha tenido a bien. Jesús la fundó en sus 12 apóstoles. Y yo creo que a veces, pues sencillamente lo que hace falta es pedirle a Dios un poco de humildad, te diría. Ser humildes y aceptar que hay ciertas cosas que, pues mira, por nosotros solos, no, por nuestra cuenta no podemos. Y fiarnos de Dios y también fiarnos de la iglesia que tanto tiempo lleva en este peregrinar, ¿no? Desde que fue fundada por Jesús. Y por tanto, pues nos ofrece también un pozo de sabiduría muy grande para nuestra propia vida. Entonces, no se trata de coartar la libertad, sino que sencillamente la verdad nos hace libres. ¿M? Y estas son palabras de Jesús. Y a veces, pues, aceptar la verdad, pues, supone poner ciertos límites a ese libre albedrío que me han dado y que pues eso conlleva un sacrificio en ocasiones, eso conlleva decir, mira, esto que me apetece no me hace bien. ¿Entiendes la diferencia? A veces uno se puede mover por lo que me gusta, lo que me apetece, lo que quiero ahora, pero no siempre lo que yo siento que deseo ahora es lo que me hace bien. Por ejemplo, por poner un ejemplo que seguro que entendemos, el tema del deporte. A mí me gusta hacer deporte, pero hay días que uno se levanta cansado Sí. y me apetece quedarme durmiendo hasta las 9:30 de la mañana, pero no me conviene
entonces tengo que ejercitar mi libertad. Y mi libertad a veces supone pues aceptar las consecuencias de la responsabilidad y de la verdad del hecho de que, pues mira, tengo una serie de compromisos. Sí, Y si a mí quiero hacer ejercicio, tengo que madrugar más. mira, yo puedo sincerarme, por ejemplo, yo tengo una relación de amor y odio con el gimnasio. Sí, sí, sí. So, yo voy a veces, Sí, sí, sí. yo voy al gimnasio, pero a mi manera. Sí, sí. Pero sé que digo, estoy cansado, me surgió esto, qué sé yo. Sí, Pero yo sé que cuando voy al gimnasio, yo salgo por esa puerta sintiéndome mejor sí, físicamente. sí, sí, Duermo efectivamente. mejor. Sí, Tengo un sentido de realización, lo hice, sí, sí, sí. que eso es algo que hay que replicar. Entonces, con el tiempo va Efectivamente. creciendo Sí, ese. sí, Entonces, sí, sí. ahí es que uno hace el hábito. Sí, los de Planet Fitness que se comuniquen con nosotros si quieren auspicios y, o sea, si quieren que les promovamos y tal. Sí, No, chacho, hubo momentos que estábamos nosotros a tope yendo, chacho. sí. Pero, ay, que en Planet Fitness te dicen que disfrutes cuando tú Ah, sí, 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 sí. nosotros vinimos a Disfruta, disfrutar, ¿no? vinimos Venimos a aquí, sufrir. disciplina, calistenia Pero, militar. pero sí, y la relación con Dios es igual, incluso la oración es así, porque o sea, rezar cuesta, o sea, Sí, hay una palabra en espiritualidad que quizás se dice poco, pero es básicamente esto que estamos comentando. Y es la palabra ascética. La ascética, pues, es ese renunciar a la propia espontaneidad de la voluntad, a veces un poco desordenada por el pecado, y saber decir que no a las cosas que, aunque no sean malas en sí mismas, sin embargo, el abuso de ellas, pues puede hacernos daño, ¿no? sí, Por ejemplo, tú estás en tu casa y sabes que tienes allí el helado sí. en el freezer. Te puedes comer una cucharada o dos de helado, fenomenal, pero no te comas el helado, digamos, todo el envase completo. Es Sí. la diferencia, ¿no? Entonces, pues la accesi lo que nos lleva a decir es, pues mira, como ayer comí helado, pues hoy no voy a comer. Tengo que decir que no, aunque me apetece. A mí me apetece ahora mismo comerme un helado de chocolate chip, con una tacita de café, pero me voy a tomar solo el café. El Exacto. café no renuncia, no hace falta hacer accesi con el café. Esa es una bebida de ángeles. En el cielo tomaremos café. ¿En serio? Sí, sí, Wow. sí, sí. No, y eso es algo que se puede ejercitar, ¿verdad? Con la Esas ayuda de personas. Dios, sí, con la gracia de Dios siempre. Porque yo he notado, ¿verdad? Uno lo nota en Cuaresma también. Cuando uno hace un sacrificio de Cuaresma, Ujú. es bien difícil, pero como que con el pasar de los días, no es que se hace más fácil, pero como que te cuesta un poquito menos. Sí, ahí habrá que discernir también qué me ofrece Dios en relación a ese tipo de práctica, porque hay veces que uno se empeña y ves que le faltan las fuerzas a uno, ¿no? Pues probablemente es que Dios no quiere concederte ese tipo de práctica. Sí. Quiere que hagas otra cosa. Porque al final no es que nosotros ofrezcamos a Dios cosas, porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado, sino que Él nos ofrece a nosotros poder conocer un poco el sacrificio por el que pasó Jesús, que sí renunció a muchas cosas, Como y que lo dice, hace. tú no quieres sacrificios ni ofrendas, ni Sí, en no. cambio. Pues nos pide un corazón contrito, humillado, misericordia quiero, es lo que pide el Sí. Señor, ¿no? Sí, 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 sí. Por poco lo cito completo. Sí, no, yo también ahí parafraseé un poco porque no estoy seguro. Hay Pero, varias citas parecidas, pero pero entonces, volviendo a la dimensión de Dios como Padre, Dios Padre. y para ir terminando y dando conclusión a este podcast, Sí, la relación con Dios es algo con Dios Padre, sí. es algo que vamos cultivando, y lo mismo que estaba diciendo de la oración, Ujú, por ejemplo, que al principio cuando uno empieza a orar, quizá a uno le cuesta, ujú. pero si uno va haciendo ese hábito, eh, va creciendo, vas creciendo espiritualmente y Sí, te ayuda. Y luego te das cuenta que al principio estaba rezando 5 minutos, pero sí. con el tiempo Dios te fue concediendo esa gracia y puedes rezar un rosario, rezar 15 minutos, hacer una oración personal más profunda, etcétera. Efectivamente. Y la vida es eso. Que te conozcan a ti, Padre, que me conozcan a mí, dice Jesús, ¿no? Ese conocimiento personal del Dios uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ir poco a poco entrando en esa relación, tratando con las personas divinas en su distinción personal. O sea, una cosa es cuando tratamos con el Padre, otra cosa es cuando rezamos a Jesús.
y otra cosa es cuando invocamos el Espíritu Santo. Pues yo creo que eso habla de madurez cristiana, cuando se va tratando personalmente con Dios y además en esa triple distinción, poniendo pues toda nuestra confianza en un Padre que nos conoce, que nos ama y que pues traza nuestro camino, ¿no? Enviándonos a Jesús, que es de hecho el camino, que va pues frente a nosotros, indicándonos, ¿no?, también, salmándonos, redimiéndonos. O sea, todo está muy bien pensado por Dios. Muy bien. Ya para ir terminando este podcast, esta es nuestra fe. Hoy analizamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Sí. Sobre lo visible y lo invisible es la realidad material y los espíritus, los ángeles. Dios creó los ángeles, Sí. y creó nuestra alma. Nuestra alma es espiritual, entonces pues eso sería el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible. Se puede dedicar... Algún día hablamos de los ángeles en particular, si te Me parece. gustaría, tengo un montón de preguntas sobre los ángeles. Sí. Podemos hacer un solo episodio hablando de los ángeles. Sí. Del hacemos. ángel de la guarda. Claro que sí. Y todo Vamos eso. a ver qué tal se mueven también estos podcasts, ¿no? Es una cosa que estamos haciendo con mucho cariño y mucho sacrificio. Si les ayuda, pues que se suscriban al canal de Oasis de Lirio, que le den like y lo compartan, y en la medida en que eso pues vaya como que fluyendo, nos motiva también a seguir adelante con este proyecto digital. Así mismo es. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio de Buscando la Santidad. Lo mismo, síganos en nuestras redes sociales, Oasis de Lirio en Facebook, Oasis Lirio en Instagram. Suscríbete, dale a la campanita y espera otros episodios. Coméntanos si qué te interesa escuchar en el podcast. Sé parte de esta comunidad. Así que los dejamos. Dios y la Virgen los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Llévatelo, Lorenzo.